Nadie imaginaba que detrás de los muros impecables de aquella mansión millonaria se escondía un peligro silencioso, un secreto tan oscuro que amenazaba con destruir todo lo que la familia tenía. Desde afuera, la casa parecía un sueño. Jardines perfectamente podados, vitrales brillantes, seguridad reforzada. Pero por dentro, algo respiraba en las sombras, algo que nadie se atrevía a nombrar. Las empleadas caminaban con pasos cortos, medidos, casi temerosos, como si cada rincón de la casa pudiera escuchar sus pensamientos. Había tensión en el aire, una especie de electricidad silenciosa que hacía que hasta el polvo pareciera fuera de lugar. Cada mirada evitada, cada susurro cortado a mitad, lo decía todo. Algo grave estaba sucediendo. Lo más inquietante era que ese algo tenía relación directa con el bebé de la familia, una niña tan pequeña, tan frágil, que apenas empezaba a descubrir el mundo. Y, sin embargo, desde hacía semanas, su salud parecía deteriorarse de manera inexplicable. Una tos nueva, una mirada apagada, un llanto distinto, un cansancio que no pertenecía a un bebé sano. Pero lo que realmente sembraba el miedo en el corazón de las empleadas era la sensación de que no se trataba de una simple enfermedad. Era algo más profundo, más siniestro, como si la mansión misma la estuviera absorbiendo lentamente. La bebé no estaba enfermando, estaba siendo afectada por algo oculto, algo que nadie quería enfrentar. Fue entonces cuando surgió la pregunta, que ninguna se atrevía a pronunciar en voz alta, pero que todas sentían clavándose como una espina en la mente. ¿Qué puede estar matando poco a poco al bebé sin que nadie lo note? A lo largo del día, la mansión se mantenía en una aparente calma, pero a cada paso se podían descubrir pequeñas señales de que algo no iba bien. Una ventana encontrada abierta, sin explicación. Un frasco movido de lugar. Un olor extraño que desaparecía en segundos. Todo parecía insignificante, pero unido formaba un patrón inquietante, y aunque ninguna de las empleadas tenía respuestas, todas compartían el mismo temor. Alguien dentro de la casa sabía lo que estaba pasando, y estaba decidido a mantenerlo en silencio. Porque cada vez que una insinuaba algo frente al personal de seguridad o frente al mayordomo, recibía miradas frías, cortantes, como advertencias disfrazadas. Esa atmósfera de opresión era tan fuerte que incluso las empleadas más antiguas caminaban con la columna rígida, cuidando cada palabra. Sabían que cualquier comentario mal colocado podría costarles el trabajo, o algo peor. En la mansión, el silencio no era una opción, era una obligación. Lo que nadie esperaba era la llegada de una nueva limpiadora, una joven que, sin pretenderlo, cambiaría completamente el destino de la casa. Ella no conocía las reglas no escritas, no sabía lo que debía callar ni de qué debía alejarse. Su presencia fresca sería como una chispa en un cuarto lleno de gasolina. Y así, mientras el sol caía detrás de las palmeras del jardín, la mansión se preparaba para vivir el inicio de su mayor tormenta. Los secretos estaban a punto de salir a la luz, y la vida del bebé, delicada como una flor recién abierta, colgaba de un hilo tan fino que podría romperse con un susurro. La nueva limpiadora llegó una mañana nublada, arrastrando una pequeña maleta desgastada y un currículum doblado con cuidado. No tenía idea de la tormenta en la que estaba a punto de entrar. Su nombre era Elena, una joven humilde, de mirada firme y pasos decididos, que venía dispuesta a trabajar duro para enviar dinero a su familia. No sabía que aquel trabajo sería mucho más que limpiar pisos. Desde el primer momento notó algo extraño en el ambiente. Las demás empleadas la recibieron con sonrisas tensas y palabras cortas, casi ensayadas. No era mala educación, era miedo. Miedo de hablar de más, miedo de que alguien escuchara lo indebido, miedo del secreto que flotaba como un fantasma entre las paredes.
Mientras la supervisora le mostraba los pasillos interminables de la mansión, Elena sintió que los retratos antiguos en las paredes parecían observarla. Era como si cada cuadro escondiera historias que nadie se atrevía a contar. La casa era hermosa, sí, pero también pesada, como si cargara una tragedia esperando explotar. Cuando llegó a la zona del dormitorio del bebé, notó que todas las empleadas evitaban esa ala. Caminaban rápido, bajaban la mirada y apenas cruzaban la puerta, su respiración cambiaba. Nadie quería pasar tiempo allí. Nadie quería estar sola en ese cuarto, y aunque nadie lo explicaba, Elena lo sintió con fuerza. Algo malo había pasado allí, o estaba pasando. «Aquí solo limpias lo básico», le dijo la supervisora con un tono anormalmente brusco. «No toques nada que no necesites tocar. No abras cajones, no revises armarios. Haz tu trabajo y sal rápido». Era más una advertencia que una instrucción. Elena asintió, pero una pregunta quedó dando vueltas en su mente. ¿Qué cosa podría asustar tanto a un grupo de mujeres acostumbradas a trabajar en casas grandes? La joven intentó seguir las reglas, pero cuanto más intentaba ignorar lo extraño, más evidente se volvía. Había miradas cruzadas entre los empleados, conversaciones que se detenían cuando ella entraba y un silencio incómodo cada vez que alguien mencionaba a la bebé. Parecía que todo el personal estaba atrapado en un pacto tácito del cual ella no formaba parte. En un momento, mientras limpiaba la cocina, escuchó a dos empleadas susurrando. No podía distinguir las palabras, pero sí la sensación. Estaban aterrorizadas. Una de ellas lloraba en silencio. Cuando se dieron cuenta de que Elena estaba cerca, se separaron bruscamente, fingiendo hablar de recetas. Aquella reacción fue demasiado evidente para ser casual. A pesar de la tensión, Elena no era del tipo que huía. Había crecido enfrentando dificultades. Intensificó su observación, miró detalles, escuchó silencios, memorizó gestos. Sentía que algo no cuadraba, y su intuición le gritaba que la bebé era el centro del misterio. Aunque nadie le decía nada, la verdad comenzaba a empujar hacia ella. Ese primer día terminó con un suspiro pesado. Al salir de la mansión, Elena tenía la sensación de haber pisado terreno prohibido, y aún así sintió que debía volver. Algo en su interior, una mezcla de curiosidad y empatía, le decía que aquella bebé necesitaba a alguien que no tuviera miedo, alguien que no estuviera atrapado en el silencio. Mientras caminaba por el patio exterior, vio de reojo la ventana del cuarto de la niña. La cortina se movió suavemente, aunque no había viento. Un escalofrío le recorrió la espalda. Esa noche, Elena no durmió tranquila. La mansión la había marcado. Y ella aún no entendía por qué la limpiadora volvió al pasillo con el corazón latiendo fuerte. Intentaba mantener la calma, pero algo dentro de ella gritaba que aquel bebé no estaba simplemente delicado. Había visto niños enfermos antes, pero esto era distinto, más oscuro, más urgente. Cuando entró al cuarto nuevamente, el aire le pareció más pesado. El bebé seguía inquieto, su respiración irregular, y sus pequeños dedos se enroscaban como si intentara sujetarse a algo que no podía ver. Ella sintió un escalofrío que le recorrió la columna. «No es normal, esto no es normal», murmuró en voz baja. Se acercó lentamente a la cuna, observando cada detalle. La luz tenue del atardecer entraba por la ventana y dibujaba sombras largas en las paredes, aumentando la sensación de peligro invisible. Fue entonces cuando notó algo raro en el biberón. Olía ligeramente diferente, casi imperceptible, pero ella tenía años trabajando en casas, limpiando, organizando, observando. Sabía distinguir olores, y ese no era el aroma de la fórmula habitual. Lo tomó entre sus manos, girándolo bajo la luz. Un olor metálico, amargo, se mezclaba con el dulce normal. Su corazón dio un brinco. Algo estaba muy mal. Nadie más lo había notado,
Nadie más había siquiera prestado atención. Intentó recordar si alguna vez había visto a alguien manipularlo. La madre estaba siempre ocupada, el padre ausente, las niñeras distraídas con sus teléfonos. Pero había una persona que sí había estado merodeando la cocina más de lo habitual esos últimos días. Su respiración se aceleró. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero las piezas empezaban a acomodarse solas en su mente, y cuanto más encajaban, más peligroso se volvía su pensamiento. ¿Y si alguien lo estaba haciendo a propósito? Miró al bebé, que ahora emitía un pequeño gemido, como si pidiera ayuda. Ese sonido la atravesó. Aquella criatura inocente no podía defenderse. Si ella no actuaba, ¿quién lo haría? No era su hijo, no era su familia, pero sentía que debía protegerlo. En ese momento tomó una decisión que cambiaría el rumbo de toda la historia. No importaban las consecuencias, no importaba si la culpaban de meterse donde no le correspondía. Haría lo que fuera necesario para salvar la vida del pequeño. Con el biberón en la mano, los ojos llenos de determinación y el corazón acelerado, salió del cuarto con pasos firmes. Tenía que descubrir la verdad, y lo que encontraría sería mucho más grave de lo que imaginaba. El silencio dentro de la mansión parecía aún más pesado después de que Elena terminara de limpiar la sala. Aunque intentaba concentrarse en sus tareas, su mente no dejaba de girar alrededor de la actitud inquietante de la señora Lucía. Era como si algo estuviera siendo cuidadosamente ocultado, algo que no podía verse a simple vista, pero que se sentía en el aire. Mientras subía las escaleras con un balde en la mano, un pensamiento la detuvo. ¿Por qué una mujer tan controlada perdió la calma solo por un comentario? La reacción había sido demasiado fuerte, demasiado defensiva. Como si las palabras de Elena hubieran tocado una herida abierta o un temor profundo, del cual la señora Lucía huía desesperadamente. Al acercarse al cuarto del bebé, Elena escuchó un sonido suave, como un suspiro entrecortado. Abrió la puerta con cuidado y encontró al pequeño Simón dormido, aunque su rostro mostraba señales de incomodidad. Tenía las manitas apretadas en un gesto tenso, y su respiración era irregular, como si llevara horas luchando contra algo invisible. Elena se acercó despacio, apoyando la mano en el borde de la cuna. «Ay, mi amor, ¿qué te pasa?», susurró con ternura. Notó un leve temblor en el labio inferior del bebé, como si estuviera a punto de llorar incluso mientras dormía. Aquello encendió una alarma en su corazón. Entonces lo vio. Una pequeña mancha en el cuello del bebé, apenas perceptible pero reciente, roja y delicada como si hubiese sido causada por algo externo. Elena frunció el ceño. Esa marca no estaba allí la última vez que lo cargó. Deslizó sus dedos sobre la piel del niño sin hacer presión. ¿Qué era eso? Un escalofrío recorrió su espalda. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero la intuición gritaba dentro de ella. La señora Lucía había aparecido con el bebé demasiado alterada, demasiado desesperada por alejarlo de ella. Y ahora había una marca que no podía explicarse con naturalidad. Tragó saliva. Quizás estaba exagerando, o quizás estaba empezando a descubrir algo que la familia prefería mantener enterrado. El dinero, las apariencias, la reputación, todo eso podía esconder horrores inimaginables detrás de puertas hermosamente decoradas. De pronto escuchó pasos en el pasillo, pasos lentos, cuidadosos, que se detenían justo frente al cuarto. Elena se giró, con el corazón acelerado, pero la puerta no se abrió. La persona detrás no entró. Solo se quedó ahí, escuchando, observando, esperando. La respiración de Elena se agitó. Algo en ese instante le hizo entender que ya no estaba lidiando solo con una familia excéntrica. Estaba dentro de un lugar donde alguien escondía secretos, donde cada gesto iba cargado de significados ocultos.
y ahora ella también formaba parte de esa red silenciosa. Tomó al bebé con cuidado entre sus brazos y lo acunó con suavidad, como si quisiera protegerlo de un peligro invisible. «No te preocupes, mi cielo. Yo estoy aquí», susurró sin apartar la vista de la puerta cerrada. «Y voy a descubrir qué te están haciendo». En ese instante entendió que ya no podía ignorar lo que su corazón le había estado advirtiendo. Cuando Elena salió del cuarto con el bebé en brazos, el pasillo estaba vacío. No obstante, la sensación de ser observada seguía aferrada a su nuca como un dedo helado. Miró a ambos lados. Nada. Ni un movimiento, ni una sombra. Solo el silencio inquietante de la mansión, un silencio tan pulcro que parecía diseñado para ahogar verdades. Decidió llevar a Simón a la pequeña salita del segundo piso, un espacio que casi nadie usaba. Allí, la luz entraba cálida entre las cortinas y el ambiente se sentía menos opresivo. Mientras lo acomodaba entre sus brazos, notó que el bebé se relajaba poco a poco, como si sintiera que, lejos de ciertos ojos, podía respirar mejor. «¿Qué te están haciendo, chiquito? ¿Quién te está lastimando?», murmuró Elena con un dolor que no esperaba sentir, como si el pequeño ya fuera parte de ella. Nunca antes un trabajo había despertado algo tan intenso en su pecho. Era un tipo de protección visceral, casi maternal. Por un momento pensó en confrontar a la señora Lucía directamente, pero no tardó en descartar la idea. Esa mujer era impredecible, orgullosa y explosiva. Si Elena la enfrentaba sin pruebas claras, lo único que lograría sería ponerse a sí misma en riesgo. Y peor aún, poner en riesgo al bebé. Acarició la mancha rojiza en el cuello del niño, que comenzaba a expandirse ligeramente. No era un golpe, no era un rasguño normal, se parecía más a una reacción alérgica o química. Elena sintió que el estómago se le revolvía. Algo le habían puesto en la piel o dentro del cuerpo. La idea era tan atroz que su mente se negó a aceptarla completamente. De pronto, escuchó un sonido metálico detrás de ella. Giró la cabeza rápidamente. Era un carrito de limpieza moviéndose por sí solo, empujado por el aire o mal colocado. Elena exhaló aliviada al darse cuenta, hasta que vio que dentro del carrito había un frasco pequeño, transparente, con un líquido amarillo pálido. Y en la etiqueta una advertencia: uso externo, irritante. Elena lo tomó entre sus dedos. El frasco no pertenecía a su kit de limpieza. Jamás lo había visto antes. Lo olió con cautela. Tenía un aroma químico fuerte, desagradable, tan penetrante que le ardieron los ojos. Un escalofrío le atravesó la columna. ¿Y si eso hubiera tocado la piel del bebé? De inmediato recordó la manera desesperada en que la señora Lucía había arrancado a Simón de sus brazos horas antes. La mano temblorosa, la mirada perdida, la respiración agitada. Esa no era la reacción de una madre protectora. Era la reacción de alguien con miedo. Miedo a ser descubierta. Miedo a que Elena notara algo. Elena guardó el frasco en su bolsillo del delantal. Sabía que era peligroso e imprudente, pero algo dentro de ella había despertado por completo. Una mezcla de instinto, justicia y coraje. Si no actuaba, nadie lo haría. En esa casa, todos caminaban con máscaras, incluso los empleados veteranos que fingían no ver nada. Miró al bebé una vez más, y en esos ojos brillantes encontró una súplica silenciosa. «Te lo prometo, no voy a dejar que te pase nada», susurró con firmeza. Era la primera vez que Elena se daba cuenta. Ya no estaba solo limpiando una mansión. Estaba entrando lentamente en un misterio oscuro y quizá mortal. Elena bajó las escaleras con el bebé en brazos, cuidando cada paso como si el piso pudiera quebrarse bajo su peso. La mansión ya no se sentía elegante ni majestuosa.
Parecía una jaula silenciosa donde cada habitación escondía un secreto y cada sombra observaba. Simón dormía ahora con más tranquilidad, pero su respiración seguía mostrando pequeños sobresaltos que mantenían a Elena en alerta constante. A mitad del camino, escuchó voces provenientes del comedor principal. Reconoció la de la señora Lucía, aguda, crispada, casi al borde del quiebre, y otra más grave que pertenecía a su marido, el señor Mauricio. Elena se detuvo antes de que pudieran verla. Las palabras eran tensas, rápidas, cortantes, como cuchillos lanzados en la oscuridad. «Te dije que eso no volvería a pasar», gruñó Mauricio. «No fue mi culpa. No sé cómo ocurrió», respondió Lucía con la voz temblorosa. Elena contuvo la respiración. ¿De qué hablaban? ¿Del bebé? El tono de la conversación dejaba claro que algo grave había sucedido antes, y que estaban desesperados por mantenerlo oculto. «Si alguien se entera, estamos acabados», continuó Mauricio, esta vez bajando la voz. La frase golpeó a Elena como una ráfaga de viento frío. Sintió que las piernas le temblaban ligeramente. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir escuchando o retroceder? Sus instintos le suplicaban que huyera, pero su corazón la obligaba a quedarse por Simón. Cuando el bebé se movió suavemente entre sus brazos, Elena temió que empezara a llorar y la descubrieran. Lo acunó con movimientos lentos, casi hipnóticos, mientras intentaba alejarse del corredor sin hacer ruido. Sin embargo, justo cuando estaba por doblar la esquina, escuchó algo que la hizo detenerse. «No vuelvas a tocar ese frasco», advirtió Mauricio, con una rabia contenida que helaba la sangre. Elena sintió el corazón subírsele a la garganta. Yo solo quería ayudarlo», balbuceó Lucía. «Ayudarlo no es envenenarlo». Esas palabras perforaron el aire, y el alma de Elena, un sudor frío le cubrió la espalda. El frasco que había encontrado no era una coincidencia. Lo que fuera que hubiese en su interior había sido usado, y no una, sino varias veces. Las piezas empezaban a encajar de forma siniestra, la mancha en el cuello, la respiración irregular, la actitud inestable de la señora Lucía. Simón no estaba enfermo, estaba siendo lastimado. Elena sintió una mezcla de miedo, rabia y urgencia. ¿Qué clase de madre haría algo así? ¿O era otra cosa? Un accidente repetido, un problema emocional, un secreto familiar tan grande que preferían arriesgar la vida del niño antes que enfrentarlo. La cabeza de Elena se llenó de preguntas, pero una idea se destacó por encima de todas. Debe sacarlo de aquí, o al menos descubrir toda la verdad. Decidida a no perder tiempo, apretó al bebé contra su pecho y caminó hacia la cocina, donde sabía que podía encontrar a Marta, la empleada más antigua de la casa. Si alguien sabía algo, era ella. Pero cuando llegó, la cocina estaba vacía. Los platos lavados, el piso impecable, las luces apagadas. Era como si Marta jamás hubiera existido. Elena sintió un vacío en el estómago. Algo no estaba bien. Algo estaba pasando en esa casa. Y estaba pasando rápido. «No te preocupes, mi amor, te voy a proteger», susurró al bebé mientras se dirigía al único lugar donde nadie entraba sin razón. El cuarto de servicio. Allí, por primera vez, podía pensar sin ser escuchada. No sabía cómo, pero tenía claro que a partir de ese momento, su vida y la del bebé estarían unidas en un destino del que ya no había retorno. El cuarto de servicio estaba en penumbra, iluminado apenas por una lámpara pequeña que colgaba torcida del techo. Elena cerró la puerta con suavidad, asegurándose de no hacer el más mínimo ruido. Acarició la espalda del bebé, que ahora descansaba tranquilo, ajeno a la red de secretos que se tejía a su alrededor. Por un instante, Elena sintió un nudo en la garganta. Nunca había tenido hijos, pero en ese momento Simón parecía suyo. Depositó al bebé en una manta sobre la cama estrecha
y se dejó caer en una silla, cubriéndose el rostro con las manos. Su mente repasaba la conversación que había escuchado. Ayudarlo no es envenenarlo. Esas palabras resonaban en su cuerpo como un golpe. Ya no se trataba de sospechas, era real. Alguien estaba dañando al niño, y ese alguien vivía en esa casa. Un golpe suave en la pared la hizo levantarse de inmediato. El sonido provenía del pasillo contiguo, de una zona donde nadie solía pasar a esa hora. Se acercó a la puerta lentamente, respirando con cuidado para no llamar la atención. Cuando apoyó el oído contra la madera, escuchó una voz temblorosa, una voz muy familiar. Era Marta. No puedo seguir viendo esto, susurraba con un murmullo casi quebrado. Elena sintió el corazón latirle con violencia. ¿Marta sabía lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué nadie había hablado antes? Se preguntó si debía salir y confrontarla, o si eso pondría todo en riesgo. Finalmente abrió la puerta un par de centímetros. Marta estaba de espaldas, apoyada en la pared con las manos temblando. Su delantal estaba arrugado y sus ojos parecían hinchados por el llanto. «Marta», susurró Elena. La mujer dio un salto, llevándose una mano al pecho. «¿Tú? Dios mío, Elena, no deberías estar aquí, no deberías involucrarte. ¿Qué está pasando con el bebé?», preguntó Elena sin rodeos. Marta desvió la mirada como si temiera que las paredes pudieran escuchar. «No puedo decir nada. Lo que pasa en esta casa no se habla, no se pregunta». Elena dio un paso hacia ella, con una mezcla de firmeza y desesperación. «Marta, alguien está lastimando a Simón. Yo lo sé, tú lo sabes. Y no podemos quedarnos calladas». La empleada cerró los ojos con fuerza, como si las palabras le dolieran físicamente. «Si hablo, me destruyen. Y tú también. Esta familia no perdona, no olvida». Elena sintió un escalofrío subirle por la columna. «¿Es la señora Lucía?», preguntó con voz baja. Marta abrió los ojos de golpe, asustada, y de inmediato negó con la cabeza. «No vuelvas a decir eso, no sabes lo que dices». «Entonces dime la verdad», insistió Elena con la voz quebrada. «Simón está sufriendo, tiene marcas, tiene reacciones, está en peligro. ¿Qué le están haciendo?». Marta comenzó a caminar de un lado a otro, nerviosa, mirando hacia todos los rincones. «No puedo, repetía, como si fuera un mantra para protegerse de sus propios pensamientos. De pronto se detuvo y se acercó a Elena. «Solo te diré una cosa», susurró, «y después te vas y olvidas esto». Elena tragó saliva, preparándose. Marta la miró con una mezcla de pena y terror. «El problema no es la señora Lucía, nunca lo fue». Elena sintió un vuelco en el estómago. «Entonces, ¿quién?». Marta abrió la boca para responder, pero un ruido seco resonó al fondo del pasillo, como si alguien hubiera derramado un objeto pesado. Ambas se quedaron congeladas. Marta dio un paso atrás, horrorizada. «Nos escucharon», murmuró. «Corre, Elena. Llévate al bebé. Ahora». El corazón de Elena se aceleró al máximo. Tomó a Simón en brazos y sintió cómo la realidad se abría ante ella como una puerta hacia un peligro desconocido. Alguien sabía que ellas habían hablado y ese alguien no estaba dispuesto a permitirlo. Elena corrió de regreso al cuarto de servicio con el bebé apretado contra su pecho, mientras el eco del ruido en el pasillo seguía vibrando en su oído como un recordatorio de que ya no estaba a salvo. Cerró la puerta con suavidad, pero sus manos temblaron tanto que casi no logró pasar el seguro. Sintió su respiración acelerarse. No era solo miedo, era la certeza de estar en el centro de algo mucho más oscuro de lo imaginado. Simón empezó a inquietarse, moviendo sus pequeños brazos como si percibiera el ambiente cargado. «Shh, tranquilo, mi amor. Ya casi está... ya casi», susurró Elena, intentando calmarlo aunque ni siquiera ella podía calmarse. La casa parecía respirar alrededor de ellos.
cada pared, cada mueble, cada rincón, como si estuvieran siendo observados desde adentro. No era paranoia, era instinto. Elena se acercó a la pequeña ventana del cuarto, esa que daba al jardín trasero. Afuera, las luces estaban apagadas, y el viento movía los árboles con brusquedad, haciendo que las ramas chocaran contra los vidrios como uñas largas buscando entrar. Podría salir por ahí, pensó, pero la idea desapareció al instante. La ventana era demasiado estrecha. No cabrían ella y el bebé. De repente, escuchó pasos, pasos lentos, firmes, seguros, avanzando hacia la zona de servicio. Elena sintió que el corazón le daba un salto. Pegó la espalda contra la pared, con Simón apretado entre sus brazos, y contuvo la respiración. ¿Será Marta? ¿O será quien las escuchó? No sabía qué respuesta deseaba menos. Los pasos se detuvieron justo frente al cuarto. El silencio que siguió fue tan profundo que Elena sintió que podía escuchar los latidos del bebé. De pronto, la sombra de unos pies se proyectó bajo la puerta, neutros, inmóviles, observando. Unos segundos después, la sombra desapareció, pero el sonido de un cerrojo metálico se extendió por el pasillo, como un aviso silencioso. Alguien estaba cerrando puertas. Elena tragó saliva. La estaban aislando, cerrando caminos, reduciendo salidas, como si alguien supiera exactamente dónde estaba y quisiera asegurarse de que no pudiera moverse sin ser detectada. ¿Qué quieren? ¿Por qué hacen esto?, pensó con angustia. La mansión, que antes parecía lujosa y enorme, ahora se sentía como un laberinto donde las paredes se estrechaban a su alrededor. Se inclinó hacia su antigua taquilla y comenzó a revisar desesperadamente dentro de ella. Encontró guantes viejos, una libreta llena de anotaciones de turnos, una linterna casi sin batería y debajo, envuelto en un pañuelo azul, un teléfono viejo de Marta. Elena lo tomó con rapidez. ¿Por qué está esto aquí? Ese teléfono no debía estar guardado. Si Marta lo había escondido, era por algo. Intentó encenderlo. La pantalla parpadeó. Y de pronto, una foto apareció. Una imagen borrosa del cuarto del bebé, tomada desde el marco de la puerta. En la fotografía se veía a Simón en la cuna, y una mano entrando en cuadro, sosteniendo un frasco similar al que Elena había encontrado antes. El rostro de Elena se heló. Era la prueba que nadie se había atrevido a mostrar. Deslizó la galería con el pulgar tembloroso. Había más fotos, varias. Algunas eran del bebé con pequeñas marcas en el cuerpo, otras de frascos y soluciones irritantes, y otras mostraban a personas entrando y saliendo del cuarto del bebé, siempre a horas en que Elena dormía o no estaba. Pero hubo una foto que la dejó sin aliento. La señora Lucía llorando, sosteniendo al bebé, mientras otra persona detrás de ella le daba órdenes. Elena amplió la imagen. El rostro de la persona detrás estaba oscurecido por las sombras, pero la postura, la silueta, el porte era inconfundible. No era Lucía, no era Marta, no era un desconocido. Era alguien con poder, alguien que controlaba todo en esa casa, alguien que jamás habrían sospechado. Y en ese instante, Elena entendió que el verdadero peligro estaba mucho más cerca de lo que jamás imaginó. Elena sintió como un sudor frío recorría su espalda mientras observaba la fotografía ampliada. La silueta detrás de Lucía era inconfundible, no por el rostro, que quedaba oculto entre sombras, sino por la postura rígida, el traje oscuro y la manera en que inclinaba ligeramente la cabeza hacia un lado, como si cada orden que daba fuera una sentencia. Era don Esteban, el patriarca de la casa, el hombre del que todos hablaban con respeto y con miedo. El corazón de Elena golpeó contra su pecho con tanta fuerza que creyó que se le escaparía. «No puede ser él, no puede», susurró en voz baja, aunque en el fondo ya sabía que sí.
La autoridad en la familia no la tenía Lucía, ni mucho menos Marta. Todo siempre había girado alrededor de él. El dinero, las decisiones, las apariencias. Don Esteban era el tipo de hombre que mantenía un jardín impecable, pero dejaba pudrirse lo que no se veía. Simón gimió suavemente en sus brazos, como si también presintiera la gravedad de lo que acababan de descubrir. Elena lo acurrucó contra su pecho y respiró profundo, sabiendo que a partir de ese momento cada paso que diera tendría que ser calculado. Ya no se trataba solo de ayudar al bebé, se trataba de sobrevivir. La puerta del pasillo volvió a sonar. Esta vez no fueron pasos, sino un arrastre lento, pesado, como si alguien estuviera moviendo algo de gran tamaño o cargando peso. Elena contuvo el aliento. La mansión entera parecía transformarse en un organismo vivo que respondía a la presencia de aquel hombre. Un pensamiento escalofriante cruzó su mente. ¿Y si don Esteban sabía que el teléfono estaba aquí? ¿Y si esto era una trampa? Tomó la linterna vieja, el pañuelo azul y el teléfono de Marta, guardándolos dentro de su bolso. Necesitaba encontrar un lugar más seguro dentro de la casa, una salida, un punto desde el cual pudiera pedir ayuda sin que la detectaran. Pero la mansión estaba llena de ecos, cámaras discretas y rincones donde las sombras se alargaban demasiado. Un sonido acabó con su breve tregua mental. Un clic metálico proveniente del pasillo, una puerta abriéndose, luego otra y otra más. Era un avance sistemático. Alguien revisaba habitación por habitación. «Me están cercando», pensó Elena tragando saliva. Sabía que esa forma de moverse, metódica y sin prisa, solo podía pertenecer a un hombre seguro del control que tenía sobre su territorio. Buscó algo para defenderse, aunque sabía que nada sería suficiente contra el poder de esa familia. Encontró una tijera, pequeña pero afilada. No era un arma, pero era mejor que nada. La sostuvo con la mano derecha, mientras con la izquierda protegía al bebé, que observaba todo con un silencio inquietante, como si también comprendiera que estaban en peligro. El pasillo quedó en silencio de repente. Un silencio tan absoluto que hizo que a Elena se le erizara la piel. Era la calma antes del movimiento decisivo, y entonces lo escuchó. Elena, una voz grave, profunda, firme, que no necesitaba elevarse para intimidar. «Sé que estás ahí». Era él. Don Esteban hablaba como si estuviera conversando con una hija desobediente, no con una mujer que acababa de descubrir la verdad sobre su nieto. «No salgas. «No salgas», se repetía Elena internamente, apretando al bebé con tanta fuerza que Simón rozó su mejilla con su mano diminuta, como intentando reconfortarla. Pero la voz volvió a sonar, más cerca ahora, casi pegada a la puerta. «Ven, necesitamos hablar. Sé lo que encontraste». Elena sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. Él lo sabía. Sabía del teléfono. Sabía de las fotos, sabía que Elena lo había descubierto todo. La puerta comenzó a temblar ligeramente bajo la presión de una mano grande y poderosa del otro lado. Elena retrocedió un paso. Su corazón latía con violencia, pero en medio del terror, algo nuevo despertó dentro de ella. Una determinación que jamás había sentido. No podía entregarse, no podía entregarle a Simón, no después de ver lo que era capaz de hacer. Y en ese instante supo que debía tomar la decisión más peligrosa de toda su vida: huir de la casa, aunque eso significara enfrentarse a la oscuridad que la esperaba afuera. La mansión estaba sumida en un silencio extraño aquella mañana, un silencio tan profundo que parecía presagiar algo. Elena caminaba por los pasillos, sintiendo que cada sombra la observaba, como si la casa misma supiera lo que ella estaba a punto de descubrir. Llevaba desde la noche anterior repasando mentalmente cada detalle, cada gesto, cada palabra que había escuchado, preparando el valor para hacer lo que debía hacer. Cuando llegó a la cocina,
Algo inmediato llamó su atención. El armario donde la madrastra había guardado el frasco estaba ligeramente entreabierto. No era normal. Aquella mujer era obsesivamente cuidadosa. Elena sintió un vuelco en el estómago, una mezcla de miedo y oportunidad. Si el armario estaba abierto, alguien lo había usado recientemente. Se acercó lentamente, cuidando que el suelo no crujiera bajo sus pasos. Su corazón golpeaba tan fuerte que temía que cualquier persona al otro lado del pasillo pudiera escucharlo. Extendió la mano con cautela, sintiendo la madera fría del armario, y lo abrió un poco más. En la repisa superior, el frasco seguía allí, pero ahora estaba a la mitad. Elena retrocedió un paso sin querer. Su respiración se aceleró. Eso significaba que el contenido había sido usado otra vez. El bebé, tan frágil y vulnerable, seguía en peligro. Una angustia profunda la atravesó, pero esa misma angustia se transformó en una determinación férrea. Ya no podía seguir observando sin actuar. Con manos temblorosas tomó el frasco y lo sostuvo contra la luz. El líquido no tenía color definido. Era una mezcla turbia, viscosa, con un olor que la hizo fruncir el ceño. No sabía de química, pero sabía reconocer cuando algo no debía ser ingerido por un bebé. Aquello no era medicina. No podía serlo. De pronto, escuchó pasos, rápidos, decididos. Una sombra se proyectó en el piso y Elena reaccionó al instante. Guardó el frasco en su bolsillo del delantal y fingió que estaba limpiando la mesa. El mayordomo apareció por la puerta, observándola con sus ojos fríos, profundos, como si intentara atravesarla. «¿Qué haces aquí tan temprano?», preguntó él con una voz que sonaba amable por fuera, pero que escondía una tensión peligrosa. Elena tragó saliva. «Solo limpiando. Me pidieron que adelantara las tareas», respondió ella, evitando mirarlo directo. El mayordomo dio un paso dentro de la cocina, mirando cada rincón, como un cazador, verificando si alguien había tocado sus trampas. Elena sintió cómo el sudor le recorría la espalda. Sus dedos apretaron el frasco dentro de su bolsillo, intentando ocultar cualquier temblor. Él se acercó al armario, puso la mano en la puerta y la cerró lentamente. «Ten cuidado», dijo él con una sonrisa tensa que no llegaba a los ojos. «En esta casa, las cosas no siempre son lo que parecen». Elena sintió un escalofrío. Era una advertencia o una amenaza, tal vez ambas, pero aún así mantuvo la compostura. Sabía que si mostraba miedo, estaría perdida. Cuando el mayordomo finalmente salió, Elena dejó escapar el aire que había estado reteniendo. Sacó el frasco despacio, lo miró y entendió que ya no había vuelta atrás. Ese pequeño recipiente contenía no solo un veneno, sino la verdad que había estado buscando. Y ahora, con él en sus manos, su misión apenas comenzaba. Elena salió de la cocina con el frasco oculto entre sus ropas, sintiendo cómo cada paso pesaba más que el anterior. El pasillo parecía interminable, como si la casa misma quisiera retenerla allí, atraparla antes de que tomara la decisión que llevaba días temiendo, pero que ahora era inevitable. Necesitaba pruebas, evidencia real, algo que nadie pudiera negar. Subió las escaleras con sigilo, deteniéndose cada vez que oía un sonido extraño. La mansión, a esa hora de la mañana, estaba más silenciosa que nunca. Un silencio sospechoso, casi calculado. Elena llegó hasta una de las habitaciones del servicio, donde sabía que podría estar a solas unos minutos. Cerró la puerta con cuidado y encendió la pequeña lámpara del velador. Sacó el frasco del bolsillo lentamente. Allí estaba, el corazón del misterio, la clave para entender lo que estaba pasando. Pero también era la pieza más peligrosa que había tocado desde que entró a esa casa. Lo sostuvo con ambas manos, como si fuera un objeto prohibido. Algo dentro de ella sabía que, desde ese instante, su vida no volvería a ser la misma.
Se miró en el pequeño espejo de la habitación. Su rostro reflejaba cansancio, preocupación y coraje. Un coraje que no sabía que tenía. Tengo que hacer lo correcto, susurró para sí misma. Por él, por ese bebé que no tiene a nadie más. Era la primera vez que decía esas palabras en voz alta, y al escucharlas supo que no había retorno. De repente recordó algo, el número del médico pediatra que había estado atendiendo al bebé en las últimas semanas. Un hombre serio, dedicado, que siempre parecía preocupado, pero que jamás había cuestionado las explicaciones de la familia. Quizá por miedo, por respeto, o porque simplemente no tenía pruebas. Elena tembló. ¿Y si él era la persona indicada para mostrarle el frasco? Tal vez podría analizarlo, confirmar sus sospechas, o tal vez la denunciaría por entrometerse donde no le correspondía. Ese era el riesgo, pero también era la única esperanza real de salvar al pequeño. Apretó el frasco con fuerza, sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, antes de moverse, un golpe en la puerta la hizo dar un salto. Su corazón pareció detenerse por un segundo. Guardó el frasco rápidamente en el delantal, respiró profundo y caminó hacia la puerta con pasos temblorosos. ¿Sí?, preguntó con voz insegura. Elena, respondió una voz conocida. Necesito hablar contigo. Era la niñera joven, Clara, una chica tímida, siempre nerviosa, que llevaba semanas evitando mirarla a los ojos. Cuando entró en la habitación, Elena notó que tenía las manos entrelazadas y el rostro pálido. «Algo pasa», susurró Clara, con la voz quebrada. «Y creo que tú también lo has notado». Elena sintió un escalofrío. ¿Clara sabía algo o sospechaba de ella? «¿Qué quieres decir?», preguntó con cautela. Clara la miró fijamente, con unos ojos llenos de miedo y de una verdad que parecía estar al borde de explotar. «El bebé no está enfermo. Lo están...». Su voz se cortó, como si temiera pronunciar la palabra final. Elena sintió que cada músculo de su cuerpo se tensaba. No hacía falta que lo dijera. Ambas sabían exactamente lo que quería decir. Y así, en aquella pequeña habitación del servicio, dos mujeres que siempre habían sido invisibles en la mansión se miraron por primera vez como aliadas. Una confesando lo que había visto, la otra sosteniendo en su bolsillo la prueba que podría cambiarlo todo. Y juntas, sin saberlo aún, estaban a punto de desatar una verdad capaz de destruir a toda una familia. Elena cerró la puerta con cuidado después de que Clara entrara por completo en la habitación. La joven niñera parecía a punto de desmoronarse. Sus manos temblaban, su respiración era irregular, y sus ojos estaban llenos de un miedo que solo alguien que había visto algo terrible podría cargar. Elena lo reconoció de inmediato. Era el mismo miedo que había sentido cuando vio a la madrastra guardar el frasco sospechoso. «Clara», dijo Elena suavemente, «dime qué viste. No te voy a juzgar». La muchacha tragó saliva y bajó la mirada al suelo, como si las palabras fueran demasiado pesadas para salir. «Yo...», empezó, pero su voz se quebró. «No sé si debería decirlo. Podría perder mi trabajo, o algo peor». Elena se acercó y puso una mano sobre su hombro. «Si no lo dices tú, nadie lo dirá, y el bebé...». Calló un instante respirando hondo. «No tiene a nadie más». Clara levantó la mirada, y por un segundo, Elena vio en sus ojos la fuerza que la chica se negaba a mostrar. «Yo vi...». Clara apretó los puños con fuerza. «Vi a la señora poner cosas en el biberón, cosas que no eran medicina». Elena sintió como si el mundo se detuviera. El aire pareció volverse denso. Era la confirmación que temía, pero también la que necesitaba. «¿Estás segura?», preguntó en un susurro. Clara asintió, con lágrimas acumulándose en los ojos. «Ella me dijo que no dijera nada, que yo no sabía lo que hacía, que era mejor para mí si fingía no ver.
continuó Clara con la voz temblorosa. Y yo tuve miedo, Elena, mucho miedo. Pensé que si hablaba me pasaría algo. Elena sintió una punzada en el pecho. No podía culparla. En esa casa, el miedo era una constante invisible que controlaba a todos los que trabajaban allí. «No estás sola», dijo Elena tomando las manos de Clara. «Yo también lo he visto, y sé que el bebé está en peligro». Los ojos de Clara se abrieron de par en par, sorprendida. «Entonces, ¿tú también lo sospechabas?» Elena asintió lentamente. Y no solo eso. Metió la mano en el bolsillo del delantal y sacó el frasco mostrándolo con cuidado. «Tengo esto». Clara dio un paso atrás, cubriéndose la boca con ambas manos. «Dios mío, Elena», susurró. «¿De dónde lo sacaste?» «Del armario», respondió ella. «La señora lo usó otra vez esta mañana, y creo que esto es lo que está enfermando al bebé». La voz de Elena tembló un poco, pero no por miedo, por la gravedad de la verdad que tenía frente a sí. Clara se acercó lentamente y observó el frasco más de cerca. El líquido turbio parecía aún más siniestro bajo la luz tenue de la habitación. «Tenemos que hacer algo», dijo Clara de pronto, con una determinación inesperada. «No podemos seguir permitiendo esto». Elena asintió. «Lo sé, y creo que debemos llevar esto al doctor. Él podrá decirnos qué es exactamente». Pero antes de que pudieran seguir hablando, se escucharon pasos en el pasillo. Pasos rápidos, firmes, como si alguien estuviera buscando algo, o a alguien. Las dos mujeres se quedaron paralizadas, y Elena guardó el frasco de inmediato. El silencio se hizo pesado, casi doloroso. Luego, la sombra del mayordomo se proyectó bajo la puerta. Elena y Clara se miraron sin decir una palabra. No sabían qué iba a pasar, pero sí sabían algo. Si ese hombre sospechaba de lo que habían descubierto, no habría vuelta atrás. Y en ese instante, mientras el silencio se rompía con el sonido de un golpe en la puerta, ambas comprendieron que estaban a punto de cruzar la línea más peligrosa de sus vidas. El golpe seco en la puerta hizo que Clara diera un brinco. Elena sintió o corazón bater tan fuerte que parecía ecoar la habitación entera. Ninguna de las dos se movió. El silencio se tornó tan profundo que podían escuchar incluso sus propias respiraciones, rápidas e entrecortadas. Entonces, una voz grave atravesó la madera como un cuchillo. «Señorita Elena, ¿está ahí?» Era la voz del mayordomo, don Ramiro. «Necesito hablar con usted». Elena cerró los ojos un instante. Ramiro nunca hablaba así. Nunca llamaba a una empleada por su nombre con tanta insistencia. Algo estaba errado, muy errado. Clara la miró, pálida como una hoja de papel. «No abras», susurró Clara, agarrándole el brazo. «Él sabe algo. Lo presiento». Elena también lo sentía. No era solo un presentimiento, era una certeza que le apretaba el estómago con fuerza. Pero si no abría, levantaría sospechas, y eso podría ponerlas en aún más peligro. Respiró hondo, enderezó los hombros y se obligó a caminar hacia la puerta. Cada paso parecía pesar una tonelada. Cuando por fin giró el picaporte, Clara retrocedió hasta quedar pegada contra la pared, escondiendo las manos que temblaban sin control. Ramiro apareció en el umbral con su habitual porte impecable, traje oscuro, corbata perfectamente alineada, el cabello gris peinado hacia atrás. Pero sus ojos, aquellos ojos, no mostraban neutralidad profesional. Había tensión, desconfianza, y algo más oscuro que Elena no supo descifrar de inmediato. «Estaba buscándola», dijo él con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «La señora preguntó por usted. Dice que desapareció justo después de alimentar al bebé. Quería asegurarse de que todo estuviera bien». Elena tragó saliva. «Sí, estoy aquí. Solo vine por unas toallas limpias». Ramiro ladeó la cabeza, observándola como si analizara cada palabra que decía. «¿Y por qué está nerviosa?», preguntó él de pronto.
Elena sintió que el corazón se le detenía por un segundo. «No estoy nerviosa», mintió. «Estoy cansada. No dormí bien». Ramiro entrecerró los ojos. La tensión creció como una nube cargada de tormenta. Entonces su mirada se movió lentamente hacia el interior del cuarto y se detuvo justo donde estaba Clara. La joven niñera intentó sonreír, pero el miedo la traicionó. Ramiro alzó una ceja. «Curioso verlas juntas», comentó. «Creí que a usted, Clara, la señora le dio la tarde libre». Clara abrió la boca, pero no logró decir nada. Elena intervino rápido. «Me estaba ayudando con unas cosas, nada importante». Ramiro dio un paso dentro del cuarto. Elena sintió un escalofrío. Era como si el hombre quisiera oler el aire, captar algo invisible. «Hubo comentarios en la casa», dijo él. «Gente hablando de frascos perdidos, objetos que no deberían desaparecer». Elena sintió que las piernas le fallaban. ¿Comentarios? ¿De quién? Ramiro sonrió, pero era una sonrisa dura, afilada, peligrosa. Digamos que en esta casa nada pasa desapercibido. Nada. Elena apretó el frasco dentro del bolsillo, sintiendo vidrio frío contra su apele. Si él registraba el cuarto, si encontraba aquello, estaban perdidas. Ramiro dio un último vistazo alrededor y luego, con una calma que heló la sangre de ambas, dijo: «Volveré luego. No se alejen mucho». Cuando se marchó, cerrando la puerta detrás de sí, Elena y Clara se quedaron paralizadas. Sabían que la ventana de seguridad se estaba cerrando y que la próxima vez que él llamara a la puerta, tal vez no sería para conversar. El silencio que quedó luego de la partida de Ramiro era tan denso que parecía una manta húmeda cubriéndoles el pecho. Elena apoyó la espalda en la puerta, tentando recuperar el aire que había perdido. Clara, con las manos aún temblorosas, se dejó caer en la cama como si sus piernas hubieran decidido rendirse al miedo. «Nos está vigilando», susurró Clara. «Lo sé. Ese hombre no vino a preguntar nada. Vino a medirnos». Elena sabía que era verdad. Ramiro era como un lobo viejo. No atacaba sin antes oler la sangre. Y ahora, gracias al frasco escondido en su bolsillo, ella era una presa marcada. «Tenemos que movernos», dijo Elena con un hilo de voz. «Si él regresa y encuentra algo, estamos acabadas». Clara levantó la mirada, ainda pálida pero más firme. «¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? La mansión está llena de cámaras, guardias, empleados. ¿Cómo salimos sin que noten nada?» Elena respiró fundo, tentando mantener o controle. «No necesitamos salir, no todavía. Lo que necesitamos es esconder esto». Sacó el frasco del bolsillo. Clara se sobresaltó como si fuera una bomba a punto de explotar. «Elena, eso debería estar lejos de nosotras, muy lejos». «Es la única prueba real», dijo Elena, cerrando el puño. «Si la señora o Ramiro la recuperan, dirán que nunca existió». Clara tragó saliva. «¿Y dónde lo escondemos? No hay lugar seguro aquí». Elena lo sabía. Todos los rincones de aquella casa, mesmo os que pareciam esquecidos, eram revisados regularmente pelos olhos atentos de Ramiro. Pero entonces, su mirada cayó sobre uma velha estante de madeira no canto da habitación, una que nadie tocaba hacía meses. La madera estaba dañada, cubierta de polvo. «Ahí», murmuró, «detrás del panel falso. La señora guarda cosas ahí. Joyas, cartas, documentos. Nadie revisa ese fondo». Clara abrió los ojos, sorprendida. «¿Cómo sabes eso?» «Porque una vez, cuando limpaba, vi a la señora dejar un sobre ahí. Ese panel solo se mueve si uno sabe dónde presionar». Clara asintió con nerviosismo mientras Elena se acercaba a la estantería. Sus dedos encontraron el punto exacto. Una pequeña hendidura cuasi imperceptible. Con un clic suave, el panel se movió. El corazón de Elena latía tan alto que parecía sacudir o propio ar. Metió el frasco dentro del hueco y cerró el panel.
Listo. Si Ramiro registra la habitación, no lo encontrará. Pero justo entonces, un ruido seco resonó en el pasillo. Elena y Clara se quedaron petrificadas. ¿Escuchaste?, preguntó Clara con los labios temblando. Sí, otro ruido. Luego, pasos, lentos, medidos, como si alguien se acercara deliberadamente a su puerta. Clara tapó la boca para no gritar. Elena apagó la luz de inmediato. La habitación quedó en penumbra. El corazón le martillaba el pecho. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Un silencio largo, sordo. Y entonces el sonido metálico de una llave intentando entrar en la cerradura. Clara apretó la mano de Elena. Elena la sostuvo con fuerza. La llave giró lentamente. Alguien estaba intentando entrar, y ellas sabían, con absoluta certeza, que quienquiera que estuviera fuera no venía a preguntar. La llave giró lentamente en la cerradura y Elena sintió que el mundo se comprimía alrededor de su pecho. Ramiro empujó la puerta con paso firme y su figura se recortó contra la luz del pasillo. En su rostro no había compasión, solo la fría eficacia de quien protege el orden de un reino. Elena apretó la mano de Clara hasta sentir sus nudillos blancos. Simón, contra su pecho, emitió un susurro como pidiendo auxilio. «No voy a tolerar intrusiones», dijo Ramiro con voz neutra, sin levantar demasiado el tono. «¿Qué hacen ustedes aquí a estas horas?». La pregunta sonó oficial, pero su mirada buscó algo más. Nervios, prueba, culpabilidad. Elena respondió con la voz firme que llevaba entrenando días en su interior. «Estamos haciendo nuestro trabajo, nada más». Ramiro dudó apenas un instante y entonces, como si hubiera decidido que era mejor intimidar que interrogar, se aproximó con lentitud. Elena sintió el vidrio frío del frasco dentro del hueco tras el panel. Su batalla interna se libraba entre entregar la prueba y protegerla hasta tener seguridad. ¿A quién confiarle aquello?, se preguntó. Sabía que en esa casa nadie era inocente por completo, pero tampoco nadie merecía arriesgar la vida de un niño. En ese momento, un sonido distinto rompió la tensión, el timbre principal de la mansión, seguido de voces en la entrada. Ramiro palideció apenas. Alguien llamaba a la puerta con decisión. Desde el pasillo se oyó la voz de Marta, baja pero urgente. «Señor, es la policía y prensa. Hay gente en la puerta». Elena sintió que la sangre le subía a la cabeza. Alguien había actuado fuera de la casa. No era casualidad. En el silencio previo, Marina, la periodista, y Lucía habían movido hilos y con pruebas en mano y redes encendidas, habían conseguido que las autoridades no pudieran ignorar el caso. Elena apareció en la puerta del cuarto con Simón, mostrando calma exterior que no tenía. Afuera, los pasos de la comitiva se aproximaban, sirenas apagadas, funcionarios con cara de firmeza. Era la primera respuesta institucional, y quizá la única que podría parar el engranaje de poder que los amenazaba. En la entrada principal, don Esteban, o la figura de poder que controlaba la casa, salió a recibir a la gente con su máscara de dignidad. La prensa grababa, los policías tomaban notas y en medio del tumulto apareció Marina con la grabadora en alto y un dossier bajo el brazo. Elena sintió cómo la verdad empezaba a asomar por las grietas que ella, Clara y Marta habían abierto con coraje y miedo. La investigación fue rápida y al mismo tiempo implacable. El frasco fue hallado tras la estantería por los agentes, analizado y cotejado con muestras del bebé, compuestos irritantes y trazas de sustancias que no correspondían a medicamentos pediátricos. Las declaraciones de Clara y Marta, sostenidas por la grabación anónima y por la presión mediática, obligaron a la fiscalía a actuar. Lo que había parecido imposible empezó a convertirse en un caso judicial real. El día del enfrentamiento público,
En la sala donde se medía la verdad, don Esteban intentó minimizar, Diego negó, la señora fingió confusión, pero la suma de pruebas era más fuerte que cualquier uniforme o apellido. La familia que había pensado que podía controlar la narrativa vio su rostro en las noticias una y otra vez. La presión social fue el catalizador. La justicia, lenta y parcial, consiguió por fin abrir la puerta que la mansión había cerrado durante tanto tiempo. El desenlace no fue perfecto ni rápido. Hubo acuerdos, abogados poderosos que intentaron maniobrar y noches de insomnio donde Elena temió por su trabajo y su seguridad. Pero hubo también decisiones valientes. La custodia temporal quedó a cargo de servicios sociales y gracias al apoyo público de una figura de confianza, primero Elena como acogida provisional, mientras se resolvía el proceso. Valentina, si bien destrozada y juzgada por su propia historia, asumió su responsabilidad pública. Y el sistema, imperfecto, empezó a corregir el asesinato lento que había querido perpetrarse en silencio. En la última escena, Elena sostuvo a Simón en brazos. Fuera, el sol rompía la mañana como si la ciudad también respirara aliviada. Su mirada era cansada, marcada por todo lo vivido, pero también serena.